Boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma atividade do curso de extensão Contestações e Práticas na Política Internacional, Vozes, Atores e Agendas em Transformação no Século XXI. Esse curso é realizado em parceria entre o Centro de Estudos Globais e a Revista Brasileira de Política Internacional, RBPI. Eu sou Wilton Dias, pós-doutorando do Instituto de Relações Internacionais, da UNB, e tenho o prazer de conduzir a moderação dessa palestra de hoje, que recebe como convidado o professor Andrés Dockendorf. Esse curso de extensão em questão, que apresentamos hoje, é promovido pelo Centro de Estudos Globais da Universidade de Brasília. O Centro de Estudos Globais é um laboratório acadêmico voltado à produção e difusão de conhecimento sobre as diversas áreas que permeiam as relações internacionais. O Centro também atua com projetos de pesquisas, atividades de extensão, formação e cooperação institucional, mobilizando estudantes de graduação, pós-graduação, estabelecendo parcerias com instituições nacionais e internacionais em torno de 3 eixos principais: governança e antropoceno, poderes globais e desenvolvimento global. A palestra de hoje é intitulada "O que leva um legislador a promover ou a obstruir a liberalização comercial em democracias em desenvolvimento". Nosso convidado, Andrés, discutirá o comportamento de legisladores em votações sobre acordos de livre comércio no Chile, com base nos achados de seu artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Política Internacional. O artigo em questão demonstra que o apoio ou a rejeição a esse tipo de acordo depende tanto do grau de politização do tema, quanto dos interesses econômicos locais. A análise revela que a ideologia partidária só exerce influência decisiva em contextos de alta saliência política, como no caso do Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica. Em debates menos polarizados, legisladores de direita podem votar contra os acordos para proteger setores específicos. Além disso, deputados eleitos por regiões com maior presença de trabalhadores em setores transnacionais tendem a ser consistentemente menos favoráveis à liberalização comercial. O nosso convidado, Andrés, possui doutorado em governança pela Universidade de Essex, no Reino Unido, e é professor associado do Instituto de Estudos Internacionais da Universidade do Chile. Então, passo agora a palavra para você, Andrés, que terá cerca de 40 minutos, 30 minutos para fazer a sua apresentação. Logo após a sua apresentação, nós teremos uma sessão de perguntas, que nossa audiência já pode enviar aqui no chat da nossa apresentação. Então, te passo a palavra, Andrés. Muchas gracias por la disposición de estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Wilton, y también le quería agradecer por la invitación, Wilton, al profesor Antonio Carlos Leza. Tú me dices si es que hablo muy rápido y tengo que bajar un poco la velocidad. Sí, por favor. Si tú hablas un poco más lento, sería más fácil para que todo lo comprenda mejor. Sí. Perfecto. Ya. Perfecto. Ya, dale. Muy bien. Vamos a comenzar entonces, así que si quieren podemos empezar a proyectar. Muchas gracias. Bueno, hoy día vamos a conversar de este artículo que lo escribimos en coautoría con Dorotea López, que es de la Universidad de Chile también, es la directora del Instituto de Estudios Internacionales, y Simón Lodato, que es de la Universidad de Middlesex en el Reino Unido. Ellos dos son economistas, yo soy politólogo, así que tratamos de juntar la perspectiva de la economía sobre el comercio, pero con un enfoque más politológico, para poder, como Wilton decía recién, para poder analizar cuáles son los determinantes de los individuales, para que explican en el fondo por qué los legisladores toman la decisión de apoyar o no la liberalización comercial a través de los acuerdos de libre comercio. Si quiere pasa a la siguiente. ¿Por qué decidimos estudiar este tema? Porque
nos dimos cuenta de que estaba pasando algo interesante en el caso chileno, que reflejaba algunas tendencias en otras latitudes, particularmente en democracias de la Unión Europea, y es la politización de la política comercial. En general, los debates de política comercial, en el caso chileno y en democracias europeas también, habían estado de alguna forma ajenos o aislados de la política contingente o los debates de política doméstica. Nosotros, desde el retorno a la democracia en Chile, el país siguió una política de apertura comercial. Somos uno de los países que más tratados, acuerdos de libre comercio ha suscrito en el mundo, alcanzando más del 80% del mercado, digamos, del potencial mercado. Y parecía haber un consenso bastante amplio en que ese era el camino para avanzar hacia el desarrollo. Y esto plantea algo interesante, porque cuando surge el debate por el TPP-11, o el CPTPP, el año 2016, y después se suscribe el 2018 definitivamente, empieza un debate que nunca se había dado, incluso empezamos a ver protestas y acciones de movilización en contra de la suscripción de este acuerdo comercial. Después les voy a mostrar al final de que en esta movilización en contra del acuerdo se juntaron distintos grupos, algunos que defendían intereses de pueblos originarios o indígenas, otros que defendían temas de género, jóvenes, etcétera, sindicatos también, es decir, una amalgama bastante amplia de grupos que se oponían. Entonces nos pareció interesante ver cómo esta dinámica de politizar la política comercial, cosa que antes no ocurría, afecta las decisiones de los legisladores en una de las cosas más importantes que hace un legislador, que es votar a favor o en contra de una política, en este caso de una política comercial. Eso un poco, y solamente como anécdota, algunas de esas fotos son del estallido social del año 2019 en Chile, donde hubo protestas muy fuertes, y en ese momento el TPP se estaba discutiendo en el Congreso. Y algo muy inédito, primera vez que uno ve en pancartas cosas relacionadas con acuerdos, no sé si la primera vez, pero fue muy prominente la protesta en contra de la suscripción de este acuerdo comercial. Entonces, nosotros queremos ver cómo este ambiente o este contexto afecta las decisiones de los legisladores. La siguiente, por favor. Bueno, el puzzle que nosotros tratamos de poder desentrañar acá es que las encuestas parlamentarias en el caso chileno nos muestran que, en teoría, los legisladores chilenos, las encuestas del PELA de Salamanca, por ejemplo, tienden a ser más liberales en su aproximación a la política comercial, tienden a la cooperación económica con más fuerza. Pero en varios tratados, por ejemplo, el tratado que nosotros firmamos con Estados Unidos del año 2004, los legisladores de derecha tendieron a oponerse más en esa votación al tratado respecto a los legisladores de izquierda. Entonces, una línea de explicación para esa supuesta inconsistencia entre las preferencias y la conducta de los legisladores es que en democracias en desarrollo como la nuestra, las posiciones que tienen los partidos y los legisladores sobre la política comercial son están menos asociadas o no están aparejadas al anclaje en la escala izquierda-derecha, como sí ocurriría en democracias avanzadas europeas, por ejemplo. Y después viene un argumento, viene el argumento nuestro, que es decir que lo anterior es correcto, siempre y cuando que no exista politización. Cuando se produce politización de la política comercial, de alguna forma el eje izquierda-derecha resurge y se vuelve más prominente como anclaje de las decisiones de los legisladores. Algo distinto pasa con los factores distritales, que son los que explican por qué muchos legisladores deciden apoyar o rechazar un tratado de libre comercio. Me refiero a los distritos que son muy intensivos en algunas industrias que se ven particularmente expuestas a la liberalización comercial. Solamente como un comentario, ustedes saben muy bien, ¿no es cierto?, en el Centro de Estudios Globales, de que
en Estados Unidos la polarización, es decir, la distancia ideológica entre republicanos y demócratas, tanto en el Congreso como entre a nivel de élites como en el electorado, se ha venido ampliando, es decir, están cada vez más distantes sus preferencias. Y en parte hay literatura que muestra cómo el incremento de la competencia con China y la entrada muy fuerte de China después de que China pasa a ser parte de la OMC a principios de los 2000, afectó a muchas industrias en distritos en Estados Unidos que se empezaron a ver perjudicadas por esta competencia. Se empezaron a cerrar industrias, se empezaron a perder trabajos. Y ahí los legisladores son los que primero se polarizan, porque empiezan a adoptar discursos más duros respecto a estos temas para tratar de representar a sus electores que les estaban diciendo que se estaban viendo perjudicados. Entonces, lo que quiero decir con eso es que este tipo de tendencias se observan en todas partes y de alguna forma lo que tratamos de hacer es explicar, bueno, qué pasa en el caso chileno en particular con esto, y creemos que el caso chileno es interesante por la gran cantidad de acuerdos de libre comercio que tiene suscrito y porque con el TPP-11 se rompe, de alguna forma se quiebra una tendencia, más que una tendencia, se quiebra una línea de política que se había seguido durante mucho tiempo. No nos vamos a pronunciar si era una línea política correcta o no, los economistas yo creo que tienen bastante consenso en que sí, pero más allá de eso hay un cambio, y ese cambio tiene que ver con la politización. La siguiente, por favor. Bueno, la literatura sobre los procesos de ratificación de tratados de libre comercio, esto lo voy a mencionar muy, muy rápido, se centra mucho en lo que explica el que los tratados sean adoptados o no. Y ahí hay tres factores que juegan un rol primordial. En primer lugar, la composición, los factores partidarios, es decir, la composición de mayorías en la legislatura y las preferencias de esa mayoría respecto a la política comercial. Si son más proteccionistas o más liberales, cuáles son sus posturas, es decir, mayoría y posición. Después viene el tema de las asimetrías de información, que también ha sido estudiado. Ahí están los trabajos de Miller y Rosendorf, entre otros, que muestran de que cuando los ejecutivos no conocen bien cuál es la posición del legislador, del votante mediano dentro de la legislatura sobre un tratado de libre comercio, se incrementa la probabilidad de que ese tratado pueda ser rechazado. Y por último están los trabajos de Tobias Bombelt, donde muestra, ¿no es cierto?, que la popularidad de los líderes o el apoyo que tengan los líderes que están sometiendo los tratados a ratificación afecta también la probabilidad de que esos tratados sean eventualmente aprobados. La siguiente, por favor. Ahora, eso remite al agregar, lo que vimos antes remite a qué es lo que explica que en general se aprueben o no los acuerdos de libre comercio. Ahora, si nos movemos al nivel individual, la literatura también ha analizado qué es lo que explica la conducta de los parlamentarios o legisladores individuales, senadores y representantes en Estados Unidos y en otras latitudes, por qué ellos deciden apoyar o no. Y ahí surge el tema o el efecto, surge el rol que tendría la ideología. Hay trabajos que muestran que los legisladores más conservadores dentro del Partido Republicano tienden a apoyar más la liberalización comercial. Esos son datos de hace 15 años atrás. Hoy día probablemente con MAGA eso ha cambiado. Digamos, hoy día las cosas se dieron vueltas porque MAGA es proteccionista respecto a la política. Entonces, es muy probable que si hacemos el cruce hoy día, hay legisladores demócratas que son más liberales respecto a la política comercial, en promedio. Lo mismo Miller y Jenkins sobre la Unión Europea a principios de los 2000. Los legisladores de partidos de derecha tendían en ese momento a tener posturas más de liberalización comercial. Lo mismo aplica a miembros del Parlamento Europeo. Y aquí es donde surge el papel que puede jugar la politización, que lo voy a mencionar después. Estos fundamentalmente son trabajos sobre Estados Unidos y sobre la Unión Europea, que es donde se ha escrito sobre esto. Y hay otros trabajos que muestran evidencia de alguna manera contradictoria, donde en algunos mecanismos de fast track en los 90, legisladores más conservadores dentro del Partido Republicano se habrían opuesto porque habrían enarbolado visiones más cercanas al proteccionismo o a la defensa de la soberanía frente a estos
tratados. Bueno, entonces esto es un poco la literatura que hay. La siguiente, por favor. Bueno, aquí nosotros nos centramos o nuestro argumento es que el rol de la ideología, que presume que los legisladores con perspectivas más liberales, más pro mercado, por decirlo de alguna forma, generalmente más de derecha, tienden a apoyar más los tratados de libre comercio, va a ser observable siempre y cuando exista politización. Cuando no existe politización, priman los intereses del distrito. Lo que quiero es, en simple, supongamos que Wilton es un legislador de derecha de un distrito rural que participa mucho en la producción de algún producto agrícola que se ve expuesto frente a un tratado. Entonces, si el tratado no está politizado, Wilton, que es un legislador de derecha en Chile o en Brasil o donde sea, si el tratado no está politizado y no es muy prominente y no hay un debate y protestas y movilizaciones sobre el tratado, Wilton tiene una probabilidad mayor de rechazarlo, a pesar de que va en contra de sus visiones pro mercado o de apertura económica. ¿Por qué? Porque en su función de utilidad, por decirlo de alguna forma, predomina la estimación de que necesita reelegirse y por tanto va a hacer todo lo posible para evitar que las industrias y los empleos en esos sectores eventualmente expuestos de la economía frente a esta cooperación económica a través del tratado, se vean afectados. Y hay evidencia, hay trabajos recientes, Migliorati y Vignoli, que muestra que esto puede estar ocurriendo en el caso de algunos miembros del Parlamento Europeo, donde el efecto de la ideología se vería amplificado de alguna forma por la mayor politización. Es decir, de alguna forma, el que la liberalización comercial o un acuerdo de libre comercio esté muy politizado y existan opiniones polarizadas sobre ese acuerdo, hace que resurja el eje izquierda-derecha y cobre más preeminencia. Entonces aquí tenemos dos hipótesis que después testeamos. Una primera hipótesis es que los legisladores de derecha tienen una probabilidad mayor de votar a favor de los tratados, pero solamente o condicional a que esos tratados estén polarizados, que exista politización sobre esos tratados. Y una segunda hipótesis sostiene de que cuando los procesos de ratificación no están politizados, los legisladores de derecha tienen una probabilidad menor de votar favorablemente. La siguiente, por favor. Una segunda expectativa general que tenemos, teórica que tenemos en este trabajo, tiene que ver con los tradable sectors de la economía en cada distrito. Como los acuerdos de libre comercio reducen la protección y aumentan la competencia, llegan importaciones más baratas, todos los trabajadores en sectores de la manufactura o la agricultura u otros componentes productivos perciben, o cuando no son derechamente afectados, como hablábamos de Estados Unidos hace un rato en los años 2000, perciben o son derechamente afectados por esta mayor competencia, se produce inseguridad laboral, y los legisladores toman nota de esto porque reciben esa presión por parte de sus electores. Hay evidencia interesante sobre en Argentina, el proyecto de ley de impuesto a las exportaciones o las retenciones del año 2008, donde los legisladores de los distritos más rurales evidentemente se opusieron a eso, muchos de ellos de derecha. Hay una tesis chilena de Alfonso Leiva del año 2021 en el instituto nuestro, donde muestra que lo que explicaban el mayor rechazo al acuerdo con Estados Unidos, por ejemplo, a principios de los 2000, era o venía, digamos, ese mayor rechazo de los distritos con mayor componente de manufactura y agricultura en la zona centro-sur de Chile. Y un trabajo sobre Brasil de Campello y Ordínez muestra que las regiones en Brasil, los distritos que han sido más perjudicados por las importaciones desde China, los ciudadanos de esos distritos, los votantes, empiezan a desarrollar actitudes más hostiles o más críticas respecto a China y a promover más el proteccionismo. Entonces, una segunda hipótesis que apareció borrada aquí, no sé por qué, pero no importa, yo se las digo. Una segunda hipótesis es que los legisladores de los distritos que están más expuestos a la competencia que suponen los acuerdos de libre comercio van a rechazar a mayor tasa estos acuerdos.
La siguiente, por favor. Este es un argumento, el argumento que acabamos de hacer está esquematizado en esta lámina, ¿no es cierto? Cuando hay politización alta hacia la izquierda, los legisladores de derecha van a tender a a apoyar con más fuerza los acuerdos de libre comercio. Independiente si la polarización es alta o baja, los distritos donde existen estos sectores expuestos a la competencia, es más probable que los legisladores que representan a esos distritos no apoyen los acuerdos de libre comercio. Entonces aquí están esquematizadas las dos expectativas que nosotros tenemos en este trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros tomamos el caso de Chile, nos parece que es un caso interesante por la amplia red. Chile es conocido por tener, cubriendo sobre el 80% del Producto Global a través de su red de TLC y más del 60% de la población mundial. Aparentemente en Chile existía un consenso muy amplio y extendido sobre la política comercial y eso se habría roto recientemente, entonces nos permite introducir este componente de la politización para ver si esto está ocurriendo efectivamente o no. Y por otro lado tenemos una dinámica más histórica y sociológica, si se quiere, de partidos de derecha que históricamente han tenido vínculos muy fuertes con los sectores, con las regiones donde existen los grupos de interés agrícolas más fuertes. Y eso explicaría que a pesar de tener visiones liberales en muchas cosas respecto a la economía o promercado, en algunos casos tengan conductas que voten en contra de eso. La siguiente, por favor. Aquí hay una figura, en la anterior no se ve. Ya. Bueno, yo acá tenía una figura que muestra el tiempo que se demoró en días en aprobar cada uno de los tratados que teníamos desde el 90 en adelante y el tiempo que se demoró el TPP. El TPP se demoró prácticamente 5 años en ser ratificado, es decir, se produjo una parálisis o un bloqueo decisional importante que no había ocurrido nunca en la historia de la ratificación de acuerdos comerciales, porque en Chile el Ejecutivo negocia el acuerdo, se suscribe y el Congreso tiene que ratificarlo simplemente. Ratifica o no. Y en el caso del TPP se produjo este bloqueo desde el 2018 hasta que se termina aprobando en diciembre, me parece, del año 2022, en el gobierno del presidente Boric, que había sido uno de los principales críticos de este acuerdo históricamente y se había opuesto a su tramitación también él y su bancada o su coalición. La siguiente, por favor. Podemos ir a la siguiente, quiero ver una cosa, porque... Ahí, ya. No, la anterior. Gracias. Es que quería ver si se veía la regresión. Respecto a qué hacemos en lo metodológico acá, nosotros tomamos una serie de tratados que se han aprobado en el caso chileno, algunos con baja politización y otros con una politización mediana y otros con alta politización, en particular el TPP 11. Analizamos tratados desde el 2000 en adelante. Y bueno, nuestra variable dependiente es la votación a favor o en contra de cada uno de estos acuerdos, y las variables independientes que capturan nuestras dos hipótesis son los nominate que miden ideología Buller-Rosenthal, calculados para el caso chileno, negativo -1 hacia la izquierda, positivo hacia la derecha. Después tenemos una variable tomada de Dur, entre otros, que mide el porcentaje de trabajadores empleados en sectores expuestos de la economía a nivel regional, y eso lo calcula para varios países, entre ellos Chile, y controlamos por una serie de otras variables. Y los datos vienen de distintos, en primer lugar, de los récords de la Cámara de Diputados, del censo, entre otros, y de perfiles de los legisladores en la biblioteca del Congreso. La siguiente, por favor. Bueno, aquí lo que estamos viendo son análisis de regresión logística para ver que nos muestran lo siguiente. Los determinantes, ¿no es cierto?, de la ratificación de los tratados de libre comercio. Si ustedes miran el TPP-11 o CPTPP,
lo que vemos es que la ideología se correlaciona positivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que te mueves hacia la derecha, se incrementa la probabilidad de que el acuerdo lo vote favorablemente. Es decir, los legisladores que están más a la derecha tienen mayores probabilidades y ocurre lo inverso hacia la izquierda. Es decir, la primera hipótesis para el TPP nos da en el sentido que esperábamos, por lo que voy a explicar a continuación. Y en el caso de los sectores expuestos al comercio, se da que el coeficiente es negativo para el TPP. Lo que muestran estos resultados acá arriba es que si uno mira lo que pasó en el tratado con Estados Unidos del 2004, con el P4 o con el tratado de la Unión Europea, los resultados son distintos. ¿Por qué? Porque no hay politización. En el tratado con Estados Unidos, si se fijan, el coeficiente es negativo y es estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir? Que a medida que te mueves hacia la derecha, disminuía la probabilidad de que ratificaras el acuerdo. ¿Por qué creemos nosotros? Porque no estaba politizado. En el caso del P4, el coeficiente también es negativo, aunque no es estadísticamente significativo, al igual que en el caso del acuerdo con la Unión Europea, que también el coeficiente es negativo. ¿Qué nos indica esto? Que la ideología importa y la derecha va a apoyar la liberalización comercial siempre y cuando el debate esté politizado. Y después, una segunda cosa que observamos también en estos resultados es que los sectores expuestos a la economía, esa es la variable que captura los distritos más expuestos a la competencia que introducen los acuerdos, esa variable es negativa y es estadísticamente significativa para casi todos los tratados que analizamos acá. Para el TPP, para el acuerdo con Estados Unidos y para el P4. Lo que sugiere esto es que la exposición del distrito al comercio no está sujeta o no es condicional a la ideología, a la politización, como sí lo es la ideología. El efecto de la ideología es condicional a la politización. Se revierten. Los que apoyaban en los tratados no politizados pasan a rechazar y los que rechazaban en los tratados no politizados pasan a apoyar o a tener una mayor probabilidad de apoyar y votar favorablemente cuando el tratado o el acuerdo que se está debatiendo está politizado. La siguiente, por favor. Bueno, estas son probabilidades predichas para calcular, perdón, ustedes están viendo arriba la ideología, el efecto de la ideología. En el caso del TPP, a medida que te mueves hacia la derecha, hacia 1.0, se incrementa la probabilidad, ¿no es cierto? Y en el caso del tratado con Estados Unidos, que es el plot de la derecha, disminuye la probabilidad, los intervalos complejos están muy en el margen, y abajo tenemos el efecto de la probabilidad de aprobación de votar favorablemente dependiendo de cuán expuesto está tu distrito. La siguiente, por favor. Entonces, en general, lo que estamos mostrando acá es que la ideología sí afecta la probabilidad de aprobación de los acuerdos de libre comercio, pero eso es condicional a que el acuerdo esté politizado. Y por otro lado, el grado de exposición o riesgo que percibe la fuerza laboral y la industria en los distritos se correlaciona negativamente con la probabilidad de aprobación de los acuerdos de libre comercio, pero eso va a estar condicionado, no es condicional a la politización, a diferencia de lo que ocurre con la ideología. Voy a caracterizar un poquitito ahora para terminar qué entendemos por, o cómo hemos visto la politización. ¿Podemos ir a la siguiente? Ya, póngale play nomás, porque aquí hay una... Sí, bueno, no se ven la... ¿Ustedes pueden ver la imagen? Yo no la puedo ver, veo solamente el título. Yo la tengo acá en Nosotros también, solamente el título. No. Bueno. La imagen. Sí, hay una imagen acá, pero bueno, no importa. Sí. La siguiente, por favor. Lo que mostraba esa imagen es cómo estaban distribuidos los lobbies que apoyaban, los grupos de interés y grupos sociales que apoyaban a... Tampoco se ve la imagen acá. Yo se la puedo mostrar desde mi PowerPoint si quieren, pero... Sí, hay tiempo. Tranquilo. ¿Sí? Claro. Entonces, si quieren, dejan de compartir y comparto yo para mostrarles la... Son un par de láminas nomás, así que se va a achicar todo, pero...
Muy bien. Lo voy a mostrar acá. No, no me deja. Bueno, algo pasa con. Acá está la figura que les quiero mostrar, que muestra la proporción de grupos sociales que estaban en contra del TPP-11 y los que estaban a favor. Pero no puedo, no me deja, no me deja compartir. No sé si usted abre de nuevo el PPT, porque está en el PPT que les mandé. A lo mejor si lo abren de nuevo se pueden proyectar las imágenes. O si lo pasan a PDF. Voy a dejar de compartir. Bueno, lo que les quería mostrar ahí es que eh, lo que les quería mostrar ahí es que el TPP-11 se politiza, y la evidencia de que se politiza es que había muchos más grupos de distintas características, grupos indígenas, feministas, sindicatos, grupos de la sociedad civil, en contra del tratado. Y los que apoyaban al tratado eran solamente los grupos empresariales, y eso lo hicimos codificando todas las intervenciones de los asistentes a las comisiones donde se discutió fundamentalmente relaciones exteriores y Hacienda, donde se discutió el TPP. Entonces era mucho más variopinta la coalición que estaba en contra del tratado que la coalición que apoyaba. Y los discursos de los legisladores en contra estaban muy basados en la soberanía, en una lógica de defender y proteger la soberanía nacional, una suerte como de proto-nacionalismo, lo que es bien interesante porque eran legisladores fundamentalmente de izquierda, con discursos muy de soberanía, y discursos que uno después ve en partidos y en legisladores de derecha o derecha populista en Europa, o la derecha más mainstream tiene postura de libre mercado o de liberalización y cooperación económica. Entonces, es interesante porque esta politización produce un efecto donde al final del día la izquierda más dura y la derecha más dura, o más, en los extremos, terminan adoptando discursos relativamente parecidos en algunas cosas. Y es lo que conversábamos hace un rato con el efecto que introduce MAGA. MAGA rompe con esta lógica de que una mayoría mainstream en los republicanos apoya más la liberalización comercial. Es decir, eh, esto lo que ratifica es que nos tenemos que fijar harto en el papel que juega la ideología, en entender los procesos de liberalización comercial y de cooperación económica en democracias en desarrollo en América Latina. Nosotros estamos fuera del Mercosur, eh, a diferencia de Brasil, ¿no es cierto? Y optamos por un modelo diferente. Acá está lo que les quería mostrar hace un rato. Devuélvase al anterior, por favor, un poquitito antes. Esa. Muchas gracias. El TPP-11, esto es la cantidad de días que demoró el TPP en ser ratificado. Abajo está el tratado con Estados Unidos, el tratado con la Unión Europea, el tratado con el Mercosur, donde nosotros tenemos con el Mercosur nosotros tenemos un rol, una posición, digamos, no somos miembros plenos del Mercosur. Con el TPP-11 ustedes ven la disparidad, incluso la diferencia que hay con el tratado con Estados Unidos, que también fue un tratado que produjo cierto grado de discusión, pero particularmente entre algunas industrias eh, son fundamentalmente algunas industrias y lobbies, pero no a nivel masivo en la opinión pública o con movilización, como sí ocurre en el caso del TPP-11. Ahora sí les puedo mostrar una última cosa abajo. Un poco más abajo, por favor. Bueno, estos eran los grupos. Los que estaban en contra eran organizaciones del TPP-11, eran organizaciones medioambientales, grupos indígenas, organizaciones no gubernamentales de interés público, think tanks, grupos ciudadanos, comunitarios, grupos de género, grupos sindicales, grupos de single issue, es decir, que tienen un solo, que eran no TPP o no al TPP, un grupo de interés que se organizó solo para esto, eran varios. Y si ustedes miran, los grupos de interés que apoyaban el TPP eran fundamentalmente grupos empresariales y algunos think tanks ligados al empresariado. Entonces, esto configuró un poco o explica por qué se produce esta politización y este bloqueo en la ratificación del acuerdo de libre comercio. Bueno, Wilton,
me quedo hasta acá a ver si tienes alguna pregunta o... Ya, muchas gracias. Gracias, Andrés. Mira, yo voy a hacer una primera pregunta y acá tenemos más preguntas de los estudiantes que nos asisten. Bueno, yo voy a intentar hacerlo en español, creo que sea posible. Mira, tú decías sobre MAGA. Tradicionalmente, Chile es un país, ha sido desde los 70, un país neoliberal. O sea, muchos estudiosos dicen que Chile fue como un laboratorio de las políticas neoliberales acá en América Latina. Y tú decías que MAGA como está haciendo un efecto reverso al que ha sido la liberalización en Chile. ¿Tú crees o crees usted que de ahora adelante hay una tendencia en Chile de que o sea, la disposición a la liberalización del comercio se reduzca o o sea menor que antes en el pasado histórico de Chile? ¿Crees que hay una relación, que eso fue una cosa específica de este tratado o que es como una tendencia ahora de Chile también? Sí, difícil pregunta porque lo que vimos con el TPP fue bien inédito y se dio una paradoja que los sectores de la élite política que más se opusieron a la ratificación del TPP, con todo tipo de argumentos, fueron los que terminaron suscribiendo el TPP el 2022. El TPP no se firmó en el gobierno de Piñera, no se ratificó por el Congreso en el gobierno de Piñera, se ratificó en el gobierno de Boric. Entonces, la pregunta que viene ahí es si eso refleja un aprendizaje político respecto a que parece que no era tan malo la estrategia comercial que había seguido el país, o bien fue algo más bien táctico y coyuntural, esta ratificación en el gobierno de Boric, producto de que el gobierno había perdido un plebiscito para cambiar la constitución que incluía una visión mucho más, podríamos decir, cercana a esta visión crítica de la liberalización comercial, del libre mercado o de lo que decías tú del neoliberalismo. Yo tiendo a ser escéptico de esas categorías, pero entiendo a dónde va la pregunta, me parece una buena pregunta. Entonces, yo creo que todavía no sabemos. Vamos a tener una respuesta a esa pregunta en dos momentos, cuando quienes se oponían a la liberalización comercial vuelvan a verse enfrentados a la ratificación de un acuerdo de estas características. Ahora Chile tiene ya suscrito casi todo, entonces es muy poco lo adicional que nos queda. Pero sí hay un discurso soberanista que paradojalmente a veces se entronca con el otro extremo del sistema de partidos, de defender la soberanía nacional, hoy día lo estamos viendo en otros debates también. Pero ya no se han vuelto, al menos ya no se han vuelto a hacer los argumentos de crítica al TPP que se hicieron en su momento. Eso no se observa en la actualidad. Entonces, eso podría dar pie o darle piso a la hipótesis de que al parecer habría habido un cambio en las preferencias respecto a la liberalización comercial. Pero es muy too early to call, como dicen en las carreras o en el fútbol los ingleses. Ya, gracias, Andrés. Mira, acá tenemos algunas preguntas. Yo creo que las preguntas son un poco grandes, así que voy haciendo y tú responde una a una. ¿Está bien? Ok. Ya. Bueno, la primera es cómo interactúan las presiones externas, como la posición de Estados Unidos en negociaciones multilaterales, la creciente presencia económica y política de China en la región y las directrices de organismos como la OMC, con factores domésticos, ideología, partidaria, intereses distritales
como essas interações se configuram em el comportamento de voto de los parlamentos ou de los parlamentários frente a acordos de livre comércio. Em que circunstâncias essas pressões externas tendem a reforçar ou atenuar as dinâmicas domésticas evidenciadas em el estudo chileno? Sí, también muy buena la pregunta. Hace muy poco, Ecuador, 2024 creo que fue, debatió y ratificó el Acuerdo de Libre Comercio con China. Y en ese debate vimos, en los debates, si uno mira las actas, vimos todas estas cosas que están mencionando ustedes, porque sale el tema de la competencia, pues porque hay una cuestión geopolítica detrás, ¿no es cierto?, de competencia de Estados Unidos con China, y lo vemos fuerte en Argentina también. La presencia que está teniendo hoy día Estados Unidos en Argentina, hay analistas argentinos que dicen que Estados Unidos está tratando de salvar la economía argentina nuevamente, igual que el 2018, porque tiene aprensiones sobre la influencia china. Hoy día hay un swap por el cual el gobierno de Milei sigue pagando la deuda, un swap con China, y hay inversiones, ¿no es cierto?, de China estratégicas. Alguna literatura muestra que para el caso brasileño, por ejemplo, los distritos que están más expuestos a la competencia con China, hay trabajo Campelo y Urdines sobre eso, los electores empiezan a adoptar posturas más anti-China. Y los legisladores terminan yendo a la pregunta, ¿no es cierto?, votando en función de esas posturas más anti-China. Y también hay un efecto de la creciente politización asociada a la política exterior de Estados Unidos en el gobierno de Trump. Probablemente eso también está impulsando a algunos legisladores a adoptar discursos de política exterior más duros, porque los presidentes también se están alineando con más fuerza. Uno ve a los presidentes de América Latina, Petro, Boric, Lula, adoptando posturas bien confrontacionales y de responder. Algunos después responden y después reculan, ¿no es cierto? Porque, claro, no se pueden ir todo el tiempo contra Estados Unidos, pero los legisladores también sienten esa presión, porque las bases se están demandando. Ahora, en general, los electores que se preocupan de los temas de política exterior, más allá de los votantes de los distritos afectados, los electores que se preocupan de la política exterior son gente más informada y generalmente más politizada. Entonces, yo tiendo a pensar de que a menos que haya mucha politización, van a ser siempre los factores domésticos los que van a trabar esto. ¿Y en qué me refiero los lobbies o los grupos productivos o de interés, productores, industrias, que se ven afectados por las disposiciones de los tratados? ¿Y en qué lo estamos viendo hoy día? En cómo está bloqueado el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que tiene que ver con los lobbies, los granjeros, los productores de autos, en Alemania, en Francia, ¿no es cierto?, que hacen un lobby muy fuerte en sus países para que esto no se... Entonces, la pregunta me parece correcta, o sea, la premisa que está detrás de la pregunta me parece correcta. Hay varios niveles que se vinculan en por qué hoy día se están trabando estas ratificaciones. Gracias, Andrés. Una pregunta más. La pregunta trata de la relación entre la Cámara de Diputados y el Senado. Mira, considerando que el estudio se centra en la Cámara de Diputados, que diferencias metodológicas y substantivas podrían emergir de unas análisis del Senado chileno, caracterizado por menor fragmentação partidária e maior peso de los liderazgos regionais. Poderia o Senado revelar patrones distintos, como maior disciplina partidária ou uma sensibilidade diferenciada hacia os interesses regionais em la votação de los TLC? Sí, en el caso del TPP fue el Senado el que volvió a impulsar, porque ellos tenían la tramitación, el acuerdo, y ahí se gesta el primer acuerdo político, digamos, para darle viabilidad, ponerlo en tabla y votarlo. Es decir, los senadores impulsaron esto primero. Efectivamente, la representación es diferenciada porque los senadores en la mayor parte de las democracias representan circunscripciones más grandes, y por tanto
para decirlo politológicamente, el votante mediano de los senadores, de un senador es distinto al votante mediano de un diputado que está dentro de la misma circunscripción senatorial, ¿no es cierto? Se deben a intereses distintos. Es súper buena la pregunta. Yo tiendo a pensar de que en general, como dice el estudiante que formuló la pregunta, en el Senado hay menos fragmentación porque las magnitudes distritales son más bajas y se cogen menos, se asignan menos bancas, menos escaños. En consecuencia, probablemente tendría que mirar las encuestas del PELA. Yo tengo la impresión de que los senadores tienen, en promedio, comparado con los diputados, en promedio, tienen una aproximación más aperturista o más próxima y más cercana a la cooperación internacional. También porque los senadores son una suerte de mini presidentes siempre, entonces también se sienten hacen mucha diplomacia parlamentaria y tienen esta lógica de volcarse hacia afuera también, más que los diputados, diría yo. Entonces, sí, tendríamos que replicar estos datos, estos análisis para el Senado, a ver si nos da lo mismo o si se nos cae el efecto de la ideología, porque resulta que los senadores tienden a apoyar de manera más o menos transversal estas cosas, entonces no hay disparidades dependiendo si eres de izquierda o derecha. Gracias. Una pregunta más, Andrés. La politización de los acuerdos, como ocurrió con el CPTPP, genera efectos simétricos entre legisladores de derecha e izquierda. Eso sería una pregunta. O sea, sería una pregunta. La politización de acuerdos, como ocurrió en el CPTPP, genera efectos simétricos entre los legisladores de derecha e izquierda? Isso você já disse que sim. Pero em que medida a politização pode produzir resultados que, aunque coerentes com a ideologia de certos grupos, acarream consequências negativas para segmentos da população? Como podem identificar-se e medir-se estes efeitos distributivos? Es más difícil para mí responder esa pregunta porque efectivamente uno podría pensar de que se podría estimar. Tendríamos que sacar la cuenta. ¿Se acuerdan el gráfico donde mostrábamos el tiempo que nos demoramos en ratificar el TPP-11? No sé si los economistas, voy a preguntar a mi amigo economista de que si se puede estimar cuánto perdiste en sectores que dejaron de acceder a beneficios arancelarios o lo que sea, por no ratificar el TPP-11 o demorarse 4 años o 5 años en ratificarlo. ¿Cuál es el impacto económico que eso tuvo en la generación de empleo? Yo tiendo a priori a pensar de que en este caso puntual fue más bien marginal, porque en el caso de Chile nosotros ya teníamos acceso a varios de esos mercados a través de acuerdos bilaterales o regionales previos. Entonces no se añadía un mercado completamente virgen en el fondo para la economía chilena. Pero sí, me imagino que se puede estimar el impacto que tiene y lo voy a decir con algo más bien casuístico, pero estaba revisando las actas del debate en Ecuador de la ratificación del acuerdo con China y todos los legisladores llegaban con estimaciones de cuántos empleos en su distrito se iban a ver afectados negativamente o cuántos empleos se iban a crear en su distrito o región a producto de la firma del acuerdo con Estados Unidos. Entonces, lo que muestra esto es que los políticos siempre están calculando, bueno, cuál es la utilidad electoral que yo le voy a poder sacar a esto, y la gente y los grupos de interés del distrito le están transmitiendo información. Mire, si nos bajan estas bandas arancelarias o estos aranceles, nosotros que producimos X productos, vamos a poder entrar a un mercado de 1.400 millones de personas con una clase media en expansión en China, se van a crear 50.000, 20.000, no sé, 100.000 empleos en la provincia o en la región. Entonces, claro, los legisladores, al menos respondiendo a la pregunta, sí tienen una estimación, algunos de los legisladores tienen una estimación de cuánto va a afectar la economía de su región o provincia y la creación de empleo, la suscripción de los tratados. Entonces, uno podría hacer el ejercicio inverso y ver cuánto se perdió con no haber suscrito o haberse demorado tanto, lo que tiene siempre el problema de que no tenemos el contrafactual, porque estamos analizando algo que no ocurrió. Ya, gracias. Andrés, una pregunta más. La reticencia inicial del gobierno de Gabriel Boric respecto al
CPTPP, en contraste con la posición del Parlamento, representa un cambio o un patrón recurrente en la política exterior chilena. ¿Cómo se compara esa dinámica de divergencia entre ejecutivo y legislativo con otros temas de la política exterior, como defensa o migración? Bueno, buena la pregunta. Lo que pasa con el TPP-11 se da en un contexto de polarización y politización de otros temas también, como el que mencionaba la persona que hizo la pregunta, como la migración. Entonces, claro, no solo se politiza el TPP, sino que se politiza el TPP y otros temas más. Por eso los grupos o lobbies que participan de hacerle la contra del acuerdo son tan diversos, porque no solamente estaban interesados en ir en contra de la apertura comercial o de los tratados, o en este caso el TPP, sino que estaban interesados también tenían otras causas además, y estaban movilizados por esas otras causas. Efectivamente, había una suerte de consenso, más bien aparente, en la política exterior y en la tecnocracia, de las virtudes o los efectos positivos de los acuerdos de libre comercio, y eso empezó a ser cuestionado. Es decir, desde ese punto de vista es una anomalía porque rompe una trayectoria o una tendencia previa, en el caso del TPP. Así que sí, tiendo a estar de acuerdo con que rompe esa trayectoria, y no ha ocurrido en otros sectores como defensa, como mencionaba la persona que hizo la pregunta. En defensa ha sido distinto, se ha mantenido más bien un consenso hace mucho rato de cómo debe ser la política de defensa, cada vez menos prominente, digamos, y a medida que nos alejamos de la transición democrática, tiene menos importancia, y en un contexto de baja probabilidad de conflicto también. Gracias. Gracias, Andrés. Aquí vamos a una más. Estoy aquí organizando. Solo un minuto. Ya. La posición de la TPP, impulsada por nuevos partidos críticos del modelo económico vigente, puede interpretarse como un señal de un cambio estratégico en la política exterior chilena. Es decir, un desplazamiento de un alineamiento ocidental hacia una postura más autónoma o multipolar. Posee Chile uma tradição de autonomia que sustente esse reposicionamento? Yo tiendo a pensar, bueno, hay una literatura para la Unión Europea que nosotros usamos para el caso chileno, que se llama los emprendedores, political entrepreneurs, los emprendedores políticos que buscan politizar la cooperación internacional o la cooperación económica para poder entrar y aumentar sus escaños, ¿no es cierto?, y empezar a crecer como partido. Entonces buscan, a través de politizar estos temas, agarrar tracción y fuerza para hacerse un espacio en el sistema de partidos. Y los grupos que politizaron el TPP-11 fueron súper exitosos en paralizar la ratificación, número uno, y número dos, en llegar al gobierno. La paradoja es que una vez que llegaron al gobierno tuvieron que ellos firmar el tratado. Entonces se terminaron, digamos, reconciliando con la idea de suscribir este acuerdo, porque, y aquí viene la respuesta a la pregunta, o no sé si es una respuesta, pero ¿y por qué tuvieron que hacerlo? Porque la presión desde el empresariado, la presión de los tecnócratas de la política exterior, la presión de la burocracia diplomática, era por ratificar. Y estos grupos que habían logrado movilizarse para hacerle la contra, ahora en el poder sintieron el peso, ¿no es cierto?, de esa dependencia histórica o ese institucionalismo histórico que estaba detrás de la política exterior, y se terminó imponiendo la tradición que ya venía por más de 3 décadas de suscribir acuerdos de libre comercio. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Bueno, vamos a ir viendo eso en los próximos años. Bueno, ¿tú crees que hay la posibilidad de que Chile como salga de tratados o cosas así? Porque tú decías que Chile prácticamente es signatario de todos los tratados comerciales, o sea,
siempre fue, en su tradición más reciente, un país muy abierto con los tratados comerciales. ¿Crees tú que de ahora adelante pueda cambiar eso, así como Chile entender que un acuerdo no sea más bueno y pensar que, o sea, salir, decir que no es más del Creo que interés? sí. Yo creo que sí, Wilton, porque lo que está pasando es que empezó esta crítica al multilateralismo o a la cooperación económica o a las TLC desde la izquierda, pero ahora desde la derecha, que ha ido una derecha nueva, digamos, más extrema, que la derecha tradicional que gobernó con Piñera, es decir, mucho más a la derecha de Piñera, por decirlo de alguna forma. Piñera era pro mercado y pro TLC. Esa derecha más extrema también tiene un discurso crítico del multilateralismo, de la cooperación internacional, de la ONU, del globalismo, defiende la soberanía, y también han avanzado en propuestas de salirse de tratados que el país tiene suscrito, no en materia económica, pero sí tratados que tienen que ver con cuestiones humanitarias y otras cosas de esa índole. Entonces, al menos desde por decirlo de alguna forma, el rancho de la cooperación internacional ha sido apedreado los últimos años desde la izquierda y desde la derecha. Eh, y quienes los sostienen, de alguna forma, son la socialdemocracia con la derecha tradicional, los partidos de derecha que llegaron al gobierno con Piñera 2 veces. Pero, Andrés, só para entendermos, há em Chile agora também como um discurso para a industrialização do país, assim como o país sempre foi muito aberto, não se industrializou, não se desenvolveu muito a industrialização interna em Chile. Há como um pensamento agora para que isso seja hecho de agora adelante? Sí, hay intelectuales vienen discutiendo esto hace mucho tiempo y también partidos políticos que han hecho de estos temas un tema parte de su agenda. En la Convención Constitucional que trató de cambiar la Constitución en el 2022, también estos temas de la industrialización fueron súper prominentes, pero una vez que se rechazó, como que perdieron prominencia, perdieron fuerza, pero sigue siendo algo que se discute en círculos académicos, intelectuales, precisamente porque ellos tienen una mirada crítica del no desarrollo, en el fondo, de esas capacidades industriales nacionales. Já. Bueno, acá temos uma pergunta mais sobre de que maneira a concentração geográfica de trabalhadores em sectores expostos à competência internacional, particularmente aqueles afetados por los TLC, modifica os incentivos eleitorais e o comportamento de los legisladores em países em desenvolvimento. ¿Qué mecanismos explican la forma en que la presión distrital incide sobre el voto parlamentario? Bueno, históricamente los legisladores votan por dos cosas, por el votante, por sus mandatos partidarios, digamos, cuando hay órdenes de partido, cuando hay disciplina partidaria, en los sistemas que no hay disciplina partidaria, por una noción general de izquierda-derecha, y luego por el votante mediano del distrito. El legislador siempre va a querer reelegirse. En consecuencia, es muy improbable que vote vote en contra de una mayoría, de lo que una mayoría de su distrito quiere. Entonces, el mecanismo es bastante simple y parsimonioso, porque un legislador que se quiere suicidar electoralmente va a votar consistentemente en contra de lo que quiere el votante mediano de su distrito o circunscripción. Pero el patrón, la mayor parte del tiempo, es que el legislador va a estar mirando lo que el votante mediano de su distrito, o ese votante mediano como un votante teórico, ¿no es cierto?, que divide el electorado en dos, y tú dices, bueno, la mayoría está para allá y la minoría para acá. El legislador siempre va a querer estar con el votante mediano de su distrito, pero eso es condicional al sistema electoral. Eso opera muy bien cuando el sistema electoral es uninominal, se coge uno, y hay una orientación, un componente mayoritario. Cuando el sistema es proporcional, bueno, ahí surgen los grupos más de nicho que se pueden ir, no sé, a la derecha más extrema o a la izquierda más extrema y tratar de representar estos discursos soberanistas
contrarios a la cooperación, como lo que veníamos hablando recién. Andrés, una última pregunta. Diz respeito à metodologia. Como se ustedes hicieron la medición de la politización? O sea, alta, baja, como, ¿cuáles fueron los criterios para decidir? Es decir, o que define una politización alta o baja? Bueno, mira, es un poco casuístico, pero miramos varias cosas. Por ejemplo, miramos las tendencias de búsqueda y de noticias respecto a esto. Búsquedas en Internet o noticias, pero en general es basado en la literatura y en, los informantes, en lo que informantes claves han ido reportando, de la percepción de que no había una gran politización en los debates anteriores, y lo más cuantitativo, si se quiere, es lo que veíamos en el gráfico del tiempo, que se quedó paralizado el TPP, y lo que está detrás de eso para nosotros solamente puede ser explicado por la politización. Y hay otra cosa que también es más cualitativa o casuística, y es que con el TPP por primera vez vimos estas movilizaciones más masivas y de protesta en contra de un acuerdo de libre comercio, cosa que no había ocurrido con fuerza en tratados anteriores. Entonces, todo ese contexto nos induce o nos lleva a concluir que la politización parece estar operando. Vale, muy bien. Bueno, yo creo que sería eso. Entonces, Andrés, Muchas gracias. yo agradezco mucho a você, Andrés, te lo agradezco por estar aqui com nosotros. Informo que essa gravação da palestra vai ser disponibilizada posteriormente aqui no canal do Centro de Estudos Globais. E devolvo a palavra para que puedas hacer tus considerações finales y despedirte de nuestra audiencia. Bueno, no, solamente despedirme, agradecerte, Wilton, y agradecer también al profesor Morales Leza, y a las preguntas que hicieron a las preguntas que hiciste tú, Wilton, muy buenas, y a las preguntas que hicieron los participantes. Así que gracias por el tiempo y por conectarse.